9 de la mañana, 23 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad. Y no pudieron salir, es el nombre de la charla que se va a estar dando en esta jornada y que tiene que ver con el resultado de una investigación histórica sobre el hallazgo del lugar de la matanza de Salsipuedes. Bueno, para charlar sobre estos temas y qué significan a la luz de la actualidad, es que recibimos al antropólogo José López Mas. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Bueno, un arduo trabajo que tuvieron que hacer. Yo desde mi edad y mi formación siento que nunca hablé de Salsipuedes, ¿no? Como que los charrúas fueron algo ahí que ocurrió y bueno, no sé, ahí quedó, ¿no? Estos resultados que ustedes han hecho en base a consultas de muchas fuentes históricas, ¿qué significa de poder hallar el lugar donde ocurrió esa matanza? Bueno, significa juntar la historia con la geografía, que en buena hora, ¿no? Porque... Después de tantos años. Sí, porque no se sabía el lugar, es un lugar por lo que pasó allí, con un simbolismo muy fuerte. Es decir, si bien hay gente que no lo conoce, hay gente que lo conoce, sabe, en realidad sabemos muy poco lo que pasó allí. Entonces ha habido un silencio durante mucho tiempo y ha habido investigaciones previas que trataron de localizar ese lugar por la importancia que tenía, ¿no? Se marca el fin de las sociedades originarias de este territorio. Había habido investigaciones en los años 76 y bueno, no lo habían encontrado. Y desde el año 2010 con un historiador llamado Diego Braco tenemos un proyecto que busca los últimos lugares donde vivieron las sociedades originarias acá. Y en el marco de ese trabajo, bueno, era inevitable tratar de localizar el lugar de la matanza. ¿Dónde es exactamente y qué características geográficas tiene que permitieron hacer, no sé, yo diría emboscada, pero creo que no es correcto el término, ¿no? No, puede ser, sí. No, te cuento que en realidad la investigación, hay tres grandes fuentes de información que la nutren. Por un lado, la investigación histórica, mucha cartografía, que muestra que un lugar conocido, es decir, hablar de ese lugar, se llamaba la Cueva del Tigre, era como hablar de 18 y Ejido, es decir, la gente que transitaba de sur a norte y de norte a sur en el Uruguay. La información histórica es muy fuerte, partes de guerra que son emitidos al día siguiente, que dicen con bastante precisión, por ahí no habían sido leídos con atención previamente, pero la verdad que, bueno, Diego Braco es un historiador especialista en los pueblos originarios, hizo un trabajo muy bueno. Por otro lado, en la región había tradición oral. Estos eventos que fueron muy importantes para una sociedad en algún momento quedan, se cuentan a través de generaciones. Había tradición oral que pudimos reunir. Y bueno, y después la visita al lugar nos permitió reconocer elementos que le podrían estar dando justamente base material a la hipótesis de ese lugar, es decir, confirmándolo. O sea, se logra determinar el lugar específico de la matanza, sí. Y además se confirma que fue el 11 de abril de 1831. Eso ya se sabía. Por eso se confirma, en sí, base a todos estos relatos, datos. Los partes son muy escuetos lo que allí pasó. Ajá. Hay un parte de Rivera muy ¿Qué dicen eso? El parte ese dice que hubo 40 muertos, nada del otro mundo importante, dice Salsipuedes, y hay un segundo documento que fue clave, emitido por Rivera al día siguiente, que dice cabeceras del Salsipuedes, es decir, eso no tiene vuelta. El Salsipuedes es un arroyo que tiene una longitud. Se había pensado siempre que estaba en la desembocadura del Salsipuedes al sur. Y era al revés. Y era al revés. Y una semana antes que apareciera este artículo, en realidad nosotros ya desde el año 2010 que veníamos investigando, la Comisión Nacional de Lugares de Memoria emitió una resolución reconociendo que el lugar merecía un memorial, que ese lugar merecía ser recordado, que podía estimular reflexión sobre estas grandes violaciones de derechos humanos, pero lo localizaba 20 kilómetros al sur. Me imagino que ahora se va a tratar de chequear. Una cosa es reconocer que el lugar tiene un valor simbólico importante porque es lo que allí pasó, y otra cosa es saber el lugar exacto, por si van a poner un monolito, una placa, lo que vayan a poner. La idea de todo esto quizás es armar ahí un lugar de memoria, de recuerdo. Es una pieza del puzzle de nuestra historia que no estaba, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, bueno, yo no sé las autoridades que van a plantear. En realidad también hay grupos de descendientes de indígenas en Uruguay, hay varios. Y bueno, eso es un tema que les compete también a ellos, ¿no? Porque ellos están muy atentos a toda esta investigación. Para contar y que la gente sepa qué fue lo que pasó,
Y quizás despojados un poco de la mirada anacrónica que uno puede tener desde hoy, más evolucionados los derechos humanos, etcétera. ¿Qué era lo que pasaba en ese entonces, en 1831? ¿Cómo se visualizaban? ¿Qué participación tenían en la vida de este territorio y su administración los pueblos originarios? Por ahí hay una descripción que se hace desde la Compañía de Jesús, ¿no? De una mirada de salvajes que albergaban asesinos y delincuentes. Describinos cómo era ese momento. Bueno, el Uruguay está naciendo, ¿no? 1830. Es la primera intervención del ejército uruguayo. En el momento había bastante inestabilidad en el norte del Río Negro, ¿sí? Y los indígenas en 2 o 3 siglos de contacto se habían retirado progresivamente al norte. Estamos hablando de una población de ¿cuántos aproximadamente? No sabemos muy bien, se calcula que había alrededor de 400 en este episodio final. No fueron todos al encuentro, a ese lugar, algunos no fueron, pero los que fueron se calculan alrededor de 400. Creo que hay 300 que traen a Montevideo. Claro, mujeres y niños la mayoría para repartirlos, algunos hombres se escapan y hay otros muertos, por eso lo calculo grosso modo alrededor de 400. Rivera en ese reporte que usted señalaba hablaba de 40 muertos. Creo que sí, habla de 40 Pero no muertos. Es la cifra que... No sé, lo que está escrito está escrito. Hay mucho debate arriba de esto, ¿no? Por supuesto que hay muchas instituciones que se sienten concernidas con este episodio y hay un debate grande. En el Parlamento el otro día hubo un debate con motivo del Día de los Pueblos Originarios, que también se recordó este episodio. Hubo negación de algunos sectores. Eso iba a decir, hay un negacionismo muy fuerte. Partido Colorado dijo que no existió Salsipuede. No, bueno, lo minimizó, ¿no? Señaló que en realidad no representaba la política que había tenido Rivera, pero bueno, acá hay historiadores muy buenos como Acostelara que han juntado todos los documentos. Si uno lee la guerra de los charrúas de Acostelara, no hay mucho más que agregar. Pizarno, otra persona que reunió documentos también, colabora con engrosar la cantidad de material documental. Es muy claro, ¿no? Es muy claro la voluntad de citarlos a un lugar. Lore había pedido ese orden cronológico, yo le interrumpí con el tema de la población. Porque me parece interesante también, hoy hay partes que defienden, niegan o bueno, lo que sea, también con una mirada desde el hoy. Entonces, la concepción del mundo era otra, ¿no? La concepción de la creación de la nación era otra, el pedido de defensa, de unidad, también marcaban... era otra idiosincrasia, digamos. Bueno, los derechos humanos no existían. No, lo que sí existía, que también está en el fondo, es el problema de la tierra, ¿no? Es decir, lo mismo está pasando en Argentina con la campaña del desierto. Cuando la campaña del desierto derrotan a los indígenas, se reparten millones de hectáreas en el sur de Argentina. Y aquí, después de esto, empiezan a emitirse los primeros títulos de propiedad. Claro, pero se señala como que estos pueblos ocupaban tierras que no les pertenecían, ¿no? Como que había al revés de la milanesa. Por eso me gustaría describir dónde estaban, cómo vivían. Además, también... bueno, la información que se fue generando a lo largo de los años, por ejemplo, con el tema de la cultura que habían desarrollado, el tema de la investigación de los cerritos, por ejemplo. Pero bueno, para describir un poco cómo era la vida de los pueblos originarios por ese entonces. Y ya tenían 3 siglos de contacto, ¿no? Con los europeos, es decir, que tampoco nos imaginemos que los indios andaban desnudos y con la pluma, es decir, tenían cultura material, cuchillos, y justamente una de las cosas que los arqueólogos buscamos como diagnóstico de la presencia de esos grupos de ese periodo es justamente una cultura material que tiene elementos de la tradición más milenaria de fabricar herramientas con piedra tallada, pero también loza, vidrio, algunos cubiertos, cuchillos. Esos son los elementos que lo que caracteriza. Otra cosa más es que ellos eran ganaderos ya, ¿no? Si ya de aquí a poco empiezan a aparecer en los registros de marcas de ganado indios que se presentan a registrar su ganado. O sea, hay una transición también, si bien desaparece, pero ellos eran ganaderos, ¿no? Hay documentos que dicen que los caciques acampaban a distancia uno del otro para que no se les entreverara el ganado. Es decir, la gente que podía, sin renunciar a su cultura y sin haber terminado su cultura, podía haberse reciclado porque era el proceso que estaba ocurriendo. Y digamos, la clase dominante pedía en ese entonces que se integraran a la defensa del ejército de la nación. Bueno, los convocan con ese motivo, que el ejército va a hacer una operación para asegurar los límites de la nación recién nacida, ¿no? Con el Brasil. Y los convocan en ese lugar, que es un lugar conocido, eso es importante. Cuando hablamos de la Cueva del Tigre, es un lugar que ya en 1810 hay documentos que dicen que Artigas se había detenido con tropas y 5 caciques charrúas, era un lugar conocido era. Los convocan allí
Y bueno, y en un momento, la poca documentación que relata sus últimos momentos, ellos se sienten un poco desconfiados porque dice que habían soldados escondidos en el monte, no sé qué habrá pasado, y que piden para mudarse el lugar, bueno, y ahí ya no hay más. Ahí desaparece la información escrita y aparece el parte de Rivera el día siguiente, diciendo que, bueno, que fueron exterminados. ¿Y qué pasa con esos que lograron escapar, esos charrúas que lograron escapar a Salsipuedes, que huyeron hacia Montevideo o hacia esta zona sur del país? Ellos que fueron narrando a lo largo de los años, ¿qué información hay respecto a ellos mismos? No se escaparon hacia el sur, se escaparon hacia el norte. Ah, entendí que se habían venido más para la zona de Montevideo. No, se escaparon hacia el norte, porque en realidad ellos estaban en el norte. Y vienen al sur con motivo de la cita que le da Rivera en ese lugar. Si ellos pasan el Queguay, y hay un documento de Rivera que dice, si pasan el Queguay son nuestros. Se ya preparando toda la... ¿Se puede decir que hubo una operación con ese objetivo de una matanza? Claramente, ¿no? Exterminio de la población charrúa del Uruguay. Sí, aquí hay que tener cuidado porque el término de genocidio técnicamente que está regido por derecho internacional y dentro también de una pugna grande que involucra que el término genocidio no se aplica porque no los exterminaron todos. Vinieron mujeres y niños aquí a la Ciudad Vieja, está el cuartel de Dragones, fueron repartidos. Pero se intentó examinar. Fueron detenidos, fueron traídos. Sí, los los mataron, hombres que fueron prisioneros los embarcaron a la fuerza en muchos barcos, tan es así que terminan charrúas en las Islas Malvinas. Y ese grupo que se escapa hacia el norte, vamos a tener en los años siguientes algunos rastros, ¿no? Primero son los que van a emboscar a Bernabé Rivera, el sobrino de Rivera, el que había participado en la matanza, y que lo van a matar en Yacarecururu, en el norte. Después van a irse al sur de Brasil y van a aparecer cerca de la ciudad de Tacuarembó. Y luego, según la documentación, ya ahí están las últimas aldeas, con una bien en el norte de Uruguay, en el arroyo Yacarecururu, y allí por la ruta 5, poco antes de llegar a Tacuarembó, ahí están los últimos 12 asentamientos indígenas. Ahora, retomando una duda que tenía Lore, ¿por qué se habla tan poco de Salsipuedes? ¿Por qué se conoce tan poco? Recién, por estas épocas, tenemos que, determinar un lugar, conocer un poco más de la historia de ellos. Y bueno, memoria y olvido se instituyen en identidad recíprocamente, ¿no? Si hay un derecho a la memoria y un derecho al olvido. Y la historia tampoco es algo que la escribieron gente iluminados en un momento y después ya está, no es más perfectible, es perfecta a jamás. No es así. Es decir, cada generación tiene derecho a interrogar la historia que recibió e interesarse por algunos hechos. Y es lo que está pasando, y no pasa solo en Uruguay, ¿no? En muchos países que fueron colonias, se independizaron, están sufriendo un proceso de revisión de su historia, de estos episodios, de todas las cosas que se han negado. O sea, ha habido un silencio estruendoso en relación a la presencia de la cultura de las sociedades autóctonas en nuestra propia educación. Es que a eso íbamos, ¿no? Apuntando a eso, que tal vez no sé, en la currícula escolar, liceal, mismo universitaria, me parece que no es un tema donde nos detengamos. Sí hablamos de la historia del Uruguay, el éxodo oriental, Artigas, y después la creación del Uruguay moderno, como que nos salteamos una parte de la historia. Y en eso de la memoria y recordar quiénes habitaban nuestras tierras, los descendientes han estado presentes en ese lugar. De hecho, hace muy poquito estuvieron por allí, por la zona de Salsipuedes. Ellos siempre se reúnen todos los años con motivo de recordar este hecho. Sí. Hay algo que en realidad uno va a muchos países y están las calles con los nombres originales. Acá, la calle Coñapirú, no sé si le cambiaron de nombre, sí, pero me parece que renunciar a elementos que formaban parte de nuestra cultura es una pérdida cultural, es una simplificación. Es verdad que la identidad con la que se nos educaron, del Estado benefactor, que éramos todos iguales con la túnica blanca, funcionó durante mucho tiempo, pero algo pasó cuando hubo un golpe de Estado. Hay identidades que se resquebrajaron, es decir, que ese sueño de la Suiza de América no era tal. Y tan es así que con el retorno a la democracia aparecen en todos los departamentos de Uruguay agrupaciones de personas que se regrupan con el motivo de cultivar que son descendientes de indígenas. Es decir, ha habido algo también que ha cambiado. Ha cambiado y bienvenido sea que se pueda hablar, el debate, que se discuta en el Parlamento, que entren los historiadores a la escena, que discutan realmente qué pasó, que se hable de lo que no se hablaba. En tu opinión, en tus reflexiones con esta investigación, ¿por qué molesta tanto hablar de esto? ¿Por qué al discurso dominante por décadas, quizá ahora estamos más abiertos,
bueno, le jorobaba admitir esto y admitir que hay descendientes de charrúas. Si es que los hay, que también es otra pregunta que te quería hacer, porque yo por años crecí con ese discurso, ¿no? Acá, bueno, murieron todos, no quedó nada, somos todos hijos de barcos. Sí, se extinguieron como los dinosaurios. Exacto. No, bueno, no sé, me parece que también este país se construyó en una dicotomía, salvajismo y civilización, ¿no? Y todo esto representaba el salvajismo. Si el Estado uruguayo mira hacia el futuro, hacia el progreso, prioriza la contribución inmigrante, todo bien, pero en realidad el país es de todos, y todos tienen que tener un lugar en la historia. No es solo los pueblos originarios, ¿no? Tampoco hablamos de los africanos. Nuestra historia no habla de ellos, y este es un país que los africanos como esclavos contribuyeron muchísimo al desarrollo del país y tampoco posan en la historia. Yo creo que la historia tiene la posibilidad de democratizar democratizando el pasado, o sea, dándole espacio para que se hable de afrodescendientes, de indígenas, que se hable, que se discuta como está discutiendo en otro país. Me parece que es una buena oportunidad y que nos va a hacer bien, porque los pueblos que no tienen tradiciones se mueren de frío, no vamos a festejar el secreto bancario, ¿no? No, y revisar, siempre revisar, aunque sea para ratificar lo que estaba de antes, ¿no? Claro, y vendrán otras generaciones y tendrán otros puntos de vista. Claro. Esto está pasando en todos lados. Si uno analiza lo que pasa con la población afrodescendiente de nuestro país, los niveles de acceso, digo, quieras o no, en todo sentido, la salud, en la educación, en el trabajo, creo que eso habla también de lo que ha sido la tradición del Uruguay hasta este momento. Y se barrió para abajo la alfombra un poco, porque si esas minorías hoy en día tienen esa relación diferencial con el resto de los segmentos de la sociedad, no están en la historia, es decir, que la historia todavía está, el silencio de la historia todavía está presente. Pero esto pasó en Canadá, no se olviden lo que está pasando en Canadá. Chile pidió disculpas cuando Bachelet era presidenta. ¿El Estado debería pedir disculpas? Australia pidió disculpas, todos están pidiendo disculpas. Lo que no pide disculpas es Uruguay y Guayana, que no reconoce algunas cosas internacionales. Tiene miedo el Estado uruguayo de pedir disculpas porque dice, escuché yo extraoficialmente, no este gobierno, el anterior, de que si pedía disculpas y reconocía, se podría hacer pasible de demandas. Yo creo que una nación tiene que mirar para 200, 300 años para adelante. Y no sé cuántas serán las demandas, ¿no? Para un país que se hace cargo de bancos fundidos y de malos negocios. No creo que colocarse mejor en la historia le sea muy caro. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Vamos a terminar con la invitación, claro, ¿no? Porque esto fue un botón de muestra nada más de la charla que va a tener lugar esta tarde. A las 19:30 horas, hoy 5 de mayo, y no pudieron salir. ¿Dónde va a ser? ¿Por el zoológico? Sí, Roseli Ríos, no me acuerdo el número exactamente. 1483. Ahí lo estamos viendo además en pantalla la dirección y la hora. ¿Hay que inscribirse o se puede ir con entrada libre? Creo que pedían inscribirse, no sé. Ahí no fue la expectativa que tenían. Ahí está el mail. Es una sociedad civil. Bueno, si no se arriesgan y van hasta ahí, lo ven. Muchísimas gracias. De nada. Queda hecha la invitación. Cerramos por aquí entonces la charla con el antropólogo José López Mas. Ya son las 9 de la mañana, 41 minutos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más Arriba Gente.